Estoy revisando aquí un tema que yo pienso debe necesariamente ser conocido y la ciudadanía, los pereiranos, los risaraldenses, todas las personas que se interesen por el tema de desarrollo biológico desde el aspecto científico deberían interesarse por saber qué es el CIBI. El CIBI, que es el Centro de Ciencia en Biodiversidad del Departamento de Risaralda, es un proyecto de una envergadura que la gente todavía no lo dimensiona. Lo estoy diciendo por una razón muy sencilla, porque una persona muy importante en Pereira, exalcalde, columnista, les voy a dar datos, pero no les voy a mencionar el nombre, exalcalde, columnista, controvertido, se mete en política. Bueno, es un personaje que tiene un sentido crítico interesante y una audiencia grande, ¿por qué no decirlo? Me dijo, vea Luis, ese es otro embeleco. Ese es otro enguande en el que se meten los gobernantes. La gobernación de Risaralda agarra el lote que tenían allá en Dos Quebradas, donde estuvo la fallida plaza de mercados, la dejaron morir y con el CIBI va a pasar lo mismo, palabras más, palabras menos. Y le dije yo, venga, doctor, no lo diga de esa manera porque tengo información seria del doctor Francisco Uribe, rector encargado de la Universidad Tecnológica de Pereira, que desde el principio que comenzaron la construcción de esa infraestructura, que ya van un 50 y pico por ciento el levantamiento de la infraestructura, cuando ustedes pasen por la avenida del ferrocarril allá arriba en Dos Quebradas, a mano derecha hacia Santa Rosa, pueden observar la forma como se está levantando el Centro de Ciencia en Biodiversidad de Risaralda. No lo diga de esa manera, mi querido doctor, le comenté yo a mi amigo columnista, exalcalde, en fin, porque allá ya está a cargo del tema, sin que se haya terminado la construcción, el doctor Andrés Duque Navia, director científico de la Universidad Tecnológica, trabajando con un equipo de personas. Vamos a hablar sobre este tema que es de una trascendencia histórica importantísima, porque el CIBI es mucho más que una infraestructura de carácter físico, es mucho más que cemento, es mucho más que una inversión con las regalías que le corresponden del petróleo que le corresponden al departamento de Risaralda, es mucho más de lo que este servidor, inclusive como periodista, está pensando en este momento, después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Andrés Duque Navia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del programa Puntos de Vista. Este es un programa de líderes de opinión y estoy descubriendo que usted también lo es porque previo a esta entrevista he venido teniendo una breve pero muy sustantiva y muy sustanciosa charla. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a usted, Luis, por invitarme. Doctor Andrés, el impacto. ¿Qué es el CIBI desde el punto de vista del impacto científico? O sea, respondiendo un poco a la pregunta del columnista, amigo personal y exalcalde de Pereira, que dice que esto podría convertirse en un elefante blanco, ¿cierto? Científicamente, ¿qué significa el CIBI para el departamento de Risaralda y la región en general? Bueno, lo primero un saludo. Es normal, es común que haya una desconfianza. Basta leer o escuchar noticieros para estar alertas con la corrupción, que no tiene color político. Y es normal porque en ese espacio hay una experiencia, hay una memoria negativa, dado que se han intentado algunos proyectos que no han resultado. Y en ese sentido, solo hasta este año,
que ya emerge, porque como decía el ingeniero de la obra, pues en los primeros 6 o 8 meses no van a ver nada porque estamos trabajando en el sótano, y ya después cuando se construya el primero y el segundo piso que constituyen el CIVI, se va a ver la obra como tal. Perdona ahí un paréntesis. ¿Qué es eso de estamos trabajando en el sótano? Cuando se inició la obra, alguien dijo que pasaba por ahí todos los días y que iba a estar muy atento a ver cómo avanzaba eso. Entonces el ingeniero le dijo, sí, pero tenga paciencia porque los primeros 6, 8 meses no va a haber nada, porque estamos trabajando en el sótano, porque ahí se trabaja, hay un primer nivel, que es un primer de cámaras y de todo un manejo hidráulico que se hace, que implicó un buen rato, esos primeros 6 meses. Y se ha comido toda la plata del mundo. No, pues digamos que eso hace parte de por los... la composición de la tierra, me di cuenta. Sí, porque hay un nivel... parece que encontraron agua a la lata, o sea, puede sacar un acueducto de ahí. Lo que ocurre es que hay un nivel freático muy alto, como era de esperarse. Recordemos que los quebrados todos son gran humedal. Sí, lo que pasa es que los hemos ido afectando para construir. Entonces había que hacer un buen manejo de las aguas y eso implicaba todo un trabajo, porque además en esos sótanos también van cosas de conexiones, cables, tuberías, todo un entramado que hace parte que funcione, hace posible que funcionen los otros 2 pisos. Eso me dijo el ingeniero Rubén Darío García, que es uno de los ingenieros civiles que están trabajando en la obra, que es un nivel freático grande. Altísimo. Y que han tenido que canalizar aguas y hacer unos pozos, todo ese tipo de cosas para poder continuar con la... Pero ya van avanzando, eso ya está superado. No, eso ya está resuelto. Ya está resuelto. Estamos hablando de los comienzos del año pasado y precisamente el ingeniero Rubén es de quien yo hablo. Porque de una vez también es importante decir que el Centro de Ciencia, antes de pasar a la importancia científica, es un proyecto de la gobernación de Risaralda que se inició hace 3 gobernaciones. Sigifredo Salazar Osorio, el primer gobernador. Sí, señor. Él fue el que comenzó. Él fue el que, digamos, hizo la propuesta. Hubo una consultora que hizo la propuesta y ya luego, cuando se aprueba por parte del Sistema General de Regalías, recordemos que regalías en este caso es orientado a proyectos de ciencia y tecnología, o sea, no es cualquier fondo de regalías, son la sección de regalías para departamentos que no producen regalías y que están enfocados a ciencia y tecnología. Entonces, lo que hace la gobernación es que los proyectos de regalías de ciencia y tecnología deben ser ejecutados por instituciones educativas acreditadas. Caso Universidad Tecnológica de Pereira. Y como la universidad ha sido parte y apoyó el proceso de elaboración, pero el diseño final lo hizo una consultora que es IDOM. Entonces a la universidad le dicen, aquí está el proyecto, aquí están los recursos, por favor ejecute la obra. Entonces, dentro de ese contexto, y pues es información oficial que está en la valla de la obra, ese es un proyecto de un poco más de 50.000 millones de pesos, de los cuales hay unas contrapartidas, y las contrapartidas, además de lo de regalías, que son un poco más de 35.000, está el lote, que es propiedad de la gobernación, sí. Y hay aportes de la universidad, también como contrapartida, como por ejemplo mi participación en el proyecto, porque entonces yo lo que hago es que, como el proyecto tiene 3 rutas, hay una ruta de gestión, que como su nombre lo indica, se encarga de los procesos de gestión, administrativos, financieros. Hay una ruta de infraestructura, que es la que dije el ingeniero Rubén, y hay una ruta de apropiación social del conocimiento, que es la que está a mi cargo. Entonces yo tengo la función de asesor científico y director de la ruta. ¿Por qué? Porque el proyecto se concibió desde el comienzo, y eso es importante resaltarlo, que mientras se construía la obra hubiese actividades de la esencia del centro. Un centro de ciencia es un espacio para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuando usted dice apropiación, no es para ustedes los científicos. Entre otras cosas, el doctor Andrés Duque Navia es biólogo de la Universidad del Valle. Y como biólogo, uno cree que solamente que son personas que están por allá encerrados. Entre otras cosas también estamos aquí en el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, un sitio precioso, espectacular, agradable, bueno, y que los científicos son personas mañosos, que se encierran, que no hablan con nadie, que ellos son los amos, dueños y señores del saber. Entonces, como usted está hablando de apropiación social, antes de avanzar con eso y después de esta pausa, doctor Andrés, explíquenos en qué consiste ese proceso de apropiación social para poder avanzar en el tema, porque no tiene ningún sentido hacer un centro
de ciencia en biodiversidad en el departamento de Risaralda para que allá se sienten o se metan 4, 7 o 10 locos, perdónenme entre comillas y de manera no tan peyorativa como podría sonar, a, a descubrir lo que nosotros no entendemos. No, ustedes lo que quieren, si yo me anticipo un poco al concepto de apropiación social, es que eso sea, que tenga participación ciudadana. Usted me explica un poco después de esta pausa, por favor. Con su aporte no solo demuestran confianza en esta administración, sino que también permiten que esos recursos se conviertan en grandes obras y proyectos que benefician a toda la comunidad. Cada peso pagado se traduce en mejores servicios, infraestructuras renovadas y una ciudad más próspera para todos. Gracias por ser parte del progreso de nuestra ciudad. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Bueno, antes de hablar exactamente de apropiación, Es la tercera ruta, ¿cierto? es la tercera ruta, quiero recordarle que en la universidad los docentes, en el caso de los docentes, digamos que hacemos parte de la planta de la universidad, tenemos trabajo en 3 frentes. Porque a veces la gente cree que en la universidad solamente se hacen clases. Nosotros tenemos docencia, tenemos investigación y tenemos extensión. Extensión. Entonces, extensión es lo que se conecta con la apropiación. Apropiación es un paso más allá de la divulgación de la ciencia. Como su nombre lo indica, es que la gente se apropie un concepto, se apropie una idea, se apropie una información, que le quede algo. Por eso cuando se habla de apropiación social del conocimiento, en el discurso de los museólogos se habla de tener experiencias significativas. Una experiencia significativa es cuando uno viene aquí al jardín y ve el barranquero, ya no lo ve en fotos, sino que lo ve o escucha las aves y no se le olvida. Esas experiencias son las que hacen la apropiación. Por eso la apropiación, si bien es de ciencia, tiene que haber un proceso, permítame la expresión, de conversión de la información, que es todo el esfuerzo que se hace cuando se hacen cartillas, videos, talleres, como incluso de manera un poco elitista, porque hay que decirlo así, es como, se dice, cómo bajar el conocimiento. Entonces, decir que yo bajo el conocimiento es porque el conocimiento está arriba y yo soy un ignorante porque estoy abajo. Yo creo que a eso hay que salirle al paso, porque eso es una errónea, aunque la caracterización que usted hace de algunos científicos de hecho existe, pero cada vez son la excepción. ¿Por qué? Porque en palabras sencillas es biología en comprensión social o a nivel social. Entonces, cuando el Centro de Ciencia en Biodiversidad tiene 3 salas permanentes con 42 experiencias museográficas ya previamente diseñadas, esas experiencias museográficas lo que hacen es que la persona se conecte con ideas, con conceptos, desde la biología y sobre todo desde la diversidad biológica, y aquí es muy importante y eso le va a ver la fuerza que tiene en apropiación. El otro concepto y la otra aclaración que es importante decir es que en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos hay 3 elementos fundamentales: la investigación científica, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Entonces el Centro de Ciencia no va a ser un problema, es más, no va a haber investigación en términos estrictos. El Centro de Ciencia del Espacio es de apropiación, tiene unos diseños y unos espacios para generar interés científico, interés en la ciencia, que cada vez es más urgente cuando, teniendo la mayor cantidad de información científica y tecnológica, el pensamiento mágico empieza a ser más influyente en la sociedad, y eso es gravísimo. Porque una cosa es que yo respete y estudie el conocimiento tradicional, otra cosa es que yo, teniendo la investigación científica, sí o sí recurra a un tipo de conocimiento que en muchos temas está superado, pero cuando uno dice superado, parecería que está rechazando lo no tradicional. No, mi trabajo de posgrado fue el conocimiento tradicional de comunidades negras, la manera como cultivan en Santa Cecilia. Detrás de eso hay un conocimiento ambiental y ecológico muy fuerte, ancestral. Entonces va a ser la biodiversidad de cómo cultivamos, de cómo preparamos los alimentos. El turismo, por ejemplo, va a ser un tema importantísimo, porque el centro no solamente busca ser un polo turístico, sino que en el discurso, en el lenguaje y en las actividades
está el turismo, porque si hay algo atractivo del turismo en esta zona tiene que ver con la biodiversidad. Claro, un ejemplo, que venga un turista extranjero a conocer, por ejemplo, avistamiento de aves y le parezca muy bella el ave, pero no conozca el derrotero científico de esas aves, de qué lugar son nativas, eh, cuáles son sus características, cosas de esas que tienen que ver es con la biología propiamente dicha, o con las plantas, o con el bosque, que cuando uno ha tenido el privilegio de ir a Europa, es muy precario en arborización, ¿sí? Entonces, ellos vienen y se sorprenden cuando llegan a un territorio como el departamento de Risaralda, donde hay zonas protegidas. Es necesario explicar en qué consiste eso desde el abordaje científico. Exactamente, porque es que precisamente la apropiación es que le quitemos, desmistifiquemos la ciencia y sepamos biodiversidad y todos los días, no es un asunto solamente de los biólogos o las especies en peligro, como la gente a veces cree. Biodiversidad es el alimento de todos los días, cómo nos vestimos, cómo construimos, todo esto es biodiversidad y vista desde las elaboraciones humanas. O sea, no hay que verla únicamente como el discurso común de que la especie la estamos acabando, porque uno de los planteamientos que hay que hacer es que hay que salirle al paso a que veamos la especie como una plaga solamente destructiva. No, también somos una especie maravillosa que le ha aumentado la diversidad al planeta. Si no fuera por la especie humana no habría tanta diversidad de plantas y de animales domesticados. O sea, nosotros también hacemos cosas maravillosas, el arte, la arquitectura, la música. Esos son aportes humanos con instrumentos naturales. Entonces eso es importante porque hay que salirle al paso a que es que somos la peor especie y que esto no tiene arreglo y que esto se va a acabar. El doctor Andrés Duque Navia, el director científico de la Universidad Tecnológica de Pereira, aquí en Puntos de Vista. Vamos a cerrar este primer capítulo y vamos a hacer un segundo programa para que nos explique ya el contenido del CIVI, que es en el próximo programa vamos a conocer qué áreas, cómo está construido, cómo está concebido el edificio para que lo que acabamos de escuchar de usted, esa apropiación, sea práctica y además sea efectiva, además de eficiente. Pero antes de eso, quiero que usted nos haga, después de esta pausa, doctor Andrés, una muy breve definición de qué es desde el enfoque científico, desde la perspectiva científica, qué es el CIVI a manera de conclusión después de esta pausa. Pereira retoma la ruta de tener el World Trade Center. La compañía constructora Arquitectura y Concreto fue la seleccionada como principal aliada en la construcción del centro de negocios más grande del eje cafetero. La compañía cuenta con la calificación A+, otorgada por la prestigiosa firma internacional Fitch Rating, siendo la más alta puntuación entre las calificaciones públicas del sector constructor para vivienda en Colombia. Otro gran proyecto que hace más grande a Pereira. El Centro de Ciencia en Biodiversidad de Risaralda es una oportunidad para que la información científica, que ya cada vez tenemos más, y la información no solamente de Risaralda, porque se dice de Risaralda porque es un proyecto del departamento, pero la biodiversidad en Colombia y en la región, que llegue a las personas de manera agradable, amable, incluso lúdica. Por eso, en un primer espacio, en los espacios museográficos, se enfoca mucho en las distintas facetas de la biodiversidad, que la biodiversidad no es solamente un tema de científicos, que la biodiversidad es la esencia de la supervivencia del planeta, que es gracias a la biodiversidad que hemos podido evolucionar y llegar a sociedades tan sofisticadas. Entonces, desde el punto de vista científico, lo importante es que la ciencia no se queda en los especialistas, ni la innovación ni el conocimiento, porque precisamente alrededor de la biodiversidad están casi todas las actividades humanas. Por lo tanto, el tema de la biodiversidad es un tema de supervivencia. Él es el doctor Andrés Duque Navia, director científico de la Universidad Tecnológica de Pereira, encargado por la rectoría de esta universidad del proceso de construcción, no del edificio, sino de construcción del proyecto de abordaje hacia la ciudadanía del Centro de Ciencia en Biodiversidad del Departamento de Risaralda, que se construye en Dos Quebradas, como lo he dicho. Hay un punto de referencia que es casi inequívoco, que es el Superinter, ¿cierto? Sí, señor. Dice, al frente del Superinter cuando va uno de Pereira hacia Santa Rosa de Cabal, a la altura del municipio de Dos Quebradas.
los esperamos en un próximo programa con el doctor Andrés Duque Navia para que nos cuente, y como les expliqué hace un instante, de cuál es la forma, de cómo funcionaría el CIVI desde el punto de vista del desarrollo de lo que a él le corresponde ejecutar allí, que es la parte científica para comprensión de la ciudadanía. Muchísimas gracias por la sintonía. Los esperamos en el próximo programa aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.